Este 13 de enero nos encontramos conmemorando el Día Mundial de la Lucha en contra de la Depresión. Y es que resulta ser uno de los temas más importantes a hablar, a tratar precisamente porque muchas veces lo hablamos o lo referimos como si tuviéramos un conocimiento total o certero al respecto de lo que es la depresión, y muchas veces lo llegamos a confundir con otras cosas. Es por eso que el día de hoy te voy a hablar al respecto de lo que es la diferencia entre la tristeza o las diferencias entre la tristeza y lo que es la depresión. Está hablando contigo Eumir Cázares y precisamente pues hoy vamos a hacer esta diferenciación. Muy comúnmente tenemos esta forma de generar o de asociar como sinónimos lo que es la tristeza y lo que es la depresión. Sin embargo, ambos aspectos, si bien son similares o uno es ingrediente del otro, no podemos equipararlos como algo igual. En este sentido, la tristeza es una de las emociones básicas que nosotros tenemos en nuestro repertorio de emociones como el enojo, la sorpresa, la alegría, el miedo, que al final de cuentas nos permiten tramitar situaciones en específico. En el caso particular de la tristeza, es una emoción que nos permite tramitar alguna situación adversa, alguna situación desoladora que se presenta en un cierto momento. Por lo tanto, estar tristes devendría en circunstancias que normalmente no son dolorosas, no son incómodas, no son de alguna forma intolerables. Pero, por otro lado, viene lo que es la parte de la depresión. La depresión precisamente se puede caracterizar por esa ausencia de apetito sobre las cuestiones de nuestra cotidianidad. De repente podemos nosotros observar nuestro alrededor, nuestras circunstancias como en una tonalidad grisácea, a veces hasta sentimos pesadez al momento de que nosotros estamos viviendo día con día, y esto no es de un día o no es de 2 días, sino que empieza a desarrollarse como una cuestión que se va prolongando. Esa sería una de las primeras diferencias entre la tristeza y lo que es la depresión, entendiendo que la tristeza es una emoción y como tal, la emoción se presenta en un cierto momento, pero posteriormente se deja de presentar, es decir, se digiere, se asimila, se asume y posteriormente pasamos a otro tipo de experiencias o emociones. Sin embargo, la depresión, sobre todo ya cuando estamos hablando en depresión crónica o depresión más aguda, estaríamos precisamente refiriendo a que sinsabor, esta no apetencia por las cosas, este agotamiento, este desánimo empieza a prolongarse precisamente en un periodo pues amplio. De hecho, precisamente la amplitud del periodo que uno va experimentando esta depresión, pues precisamente va a generar que la designemos o la cataloguemos precisamente ya como un trastorno depresivo o algo por el estilo, lo cual suele ser muchas de las veces ingredientes para conductas o circunstancias más complicadas. De hecho, se habla de que la depresión crónica o la depresión severa puede ser uno de los ingredientes principales de las tendencias o las conductas suicidas. Por lo que precisamente en un día como hoy es importante hacer énfasis, hacer precisamente este señalamiento de que las conductas depresivas en las personas de nuestro alrededor o de nosotros mismos son importantes de atender. Como si una enfermedad precisamente se tratara, hay que acudir en ese sentido con el especialista, hay que acudir con el psicoterapeuta, con el psiquiatra, con el psicoanalista, porque al final del día la depresión puede estarnos aquejando y claro que puede llegar a tener solución en el sentido en que nosotros nos hagamos cargo, pero primero, antes que todo y antes que nada, hay que diferenciarla precisamente de lo que es la tristeza. Otro aspecto importante es precisamente identificar que la tristeza sí viene siendo uno de los ingredientes de la depresión, pero no por estar tristes necesariamente estamos deprimidos. Por eso esa connotación que nosotros le damos de ¡ay, estás deprimido! Utilizarlo de esa manera coloquial, estamos en realidad refiriéndonos de alguna forma a
conductas de tristeza o conductas a lo mejor de sinsabor de las cosas, pero al final sí es importante distinguir que la tristeza, si bien es un ingrediente de la depresión, no necesariamente cuando estamos tristes quiere decir que estamos pasando por una depresión o estamos deprimidos. Estos elementos son sencillos, pero son importantes de distinguir porque al final del día esto nos va a permitir darle un cauce a esos estados de ánimo, a esas condiciones de nuestra personalidad y poder hacer algo al respecto. ¿Qué es lo importante de hacer en una depresión? Principio de cosas, acudir con el experto, hablarlo, reconocerlo, identificar que no necesariamente el que yo esté sin sabor en mi cotidianidad sea algo bueno o sea algo que así tienen que ser las cosas. Si bien no siempre vamos a estar emocionados en nuestra cotidianidad, también sí es importante reconocer que no siempre estaremos sin ese sinsabor y que hay que hacer algo al respecto. Por eso el día de hoy te invito a que en este día 13 de enero estemos haciendo conscientes esta temática y que nos hagamos cargo precisamente de nuestra salud mental en las diferentes aristas. En este caso te invito también a que nos acompañes en nuestros diferentes contenidos en Facebook, Instagram, YouTube y que nos comentes y que nos hagas referencia de qué más temáticas te gustaría que estuviéramos revisando en este espacio. Estuvo contigo Eumir Cázares y te invito a que también agendes tu sesión psicoterapéutica en este 2021, ya que tenemos nuestra agenda abierta, ya sea en la modalidad presencial o ya sea en la modalidad online o también en llamada o videollamada. Hasta luego y un gusto en saludarte.